Bueno, finalmente el gobierno sacó un nuevo decreto justificando el incremento del salario mínimo en 23,7%. Acuérdense ustedes, esto es resultado de una medida cautelar del Consejo de Estado. Un magistrado del Consejo de Estado le dice al gobierno: suspendo el efecto de ese aumento, pero le doy tiempo al gobierno para que saque un decreto temporal mientras se hace una medida de fondo, se toma una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado, pero en ese decreto temporal debe subsanar los errores que tenía el decreto original. Dos errores básicamente según el Consejo de Estado. Uno de ellos, el que se invocaban las variables claves con las cuales se reajusta el salario mínimo, la productividad laboral, la inflación, el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto, pero en el decreto original no se les vinculaba a algún cálculo específico, no se hacían los cálculos como se deberían hacer para encontrar una cifra que debería ser el parámetro de aumento del salario mínimo. Pero la segunda crítica del Consejo de Estado en esa medida cautelar señalaba que había un tratamiento relativamente vago del salario mínimo vital que ha argumentado el gobierno para poder hacer ese incremento. Pues bien, este decreto que sacó el gobierno el día de ayer, que insisto, no es definitivo, es el decreto que le pide el Consejo de Estado para seguir estudiando mientras tanto de fondo si la argumentación es sólida o no. En este decreto el gobierno hace más cuentas que en el primer decreto, establece los cálculos, hace la relación entre las distintas variables, pero a las variables tradicionales, que son el crecimiento económico, el aumento en la productividad y la inflación, le agrega, por supuesto, esta noción de salario mínimo vital, y esa la hace que quede por encima prácticamente de las otras variables. Nunca lo dice de manera explícita, pero sí dice que para ir cerrando la brecha frente a ese salario mínimo vital se debe hacer un incremento superior al que establecen las variables originales. Por lo tanto, aquí hay dos visiones. Desde el punto de vista técnico, habrá quien diga que este decreto es más o menos lo mismo que el decreto de diciembre en la medida en que se va por fuera de los parámetros tradicionales, pero habrá quien diga que la situación política ha demostrado ser muy difícil de manejar cuando ya el Consejo de Estado tome su decisión final y que por lo tanto, pues el Consejo de Estado dirá que quizás este decreto sí cumple los requisitos que el anterior no cumplía. Amanecerá y veremos qué decide el Consejo de Estado.